la entrevista y que creo que pocos oyentes hay para lo importante y lo que creo que, ¿vale? No, o sea, no estoy criticando nada, pero que es súper interesante, que me parece súper interesante y, espero, y lo voy a recalcar en las historias para que la gente vaya a YouTube y la escuche, ¿vale? Ujú. Porque yo creo que es súper básico y que es un componente brutal. Respondemos a la pregunta respondemos a la pregunta de José, que no sé si está o la puedes repetir. Bueno, más o menos te acuerdas de eso, el ego, el control del ego con la aceptación del entrenador, ¿no? Más o menos era por ahí. Sí, la aceptación del ego, ¿cómo es? La aceptación del ego No, no por el fallo o no, ¿no? En cuanto sí, al ego, ¿no? Que y la minimización del error, ¿no? En el ego. eso. Sí, mira, al final es que no hay para ser breve, no hay una respuesta corta, para bien o para mal, para esa respuesta, ¿no? Entonces, el ego juega un papel fundamental. Muchas veces si tienes 14, 15, 16, 18 jugadores, 22 jugadores o jugadoras en un grupo, evidentemente la gestión del ego se convierte en algo súper importante. Y eso quizá es una de las cualidades que tienen que tener los entrenadores, saber controlar gestionar ese ego, ¿no? Entonces, eh, que podría seguir hablando mucho de esto, hay muchas teorías, pero bueno, sí, el ego es un factor bastante importante a la hora de establecer relaciones, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí creo que lo importante sobre todo es intentar construir buenas relaciones, tanto el entrenador como los jugadores, las jugadoras, entre ellos y entre el cuerpo técnico. Al final, el deporte se basa en relaciones y una relación entrenador-jugador es fundamental. Eso es. Y Y al sí, dime. perdona que te corte. Yo creo que al final los jugadores tienen que tener en cuenta, bueno, y el cuerpo técnico, que con la suma de todos es el bien común, ¿no? O sea, que uno no gana un partido, que dos no ganan un partido y que la suma de todas las cualidades de todo y lo que aporta cada uno, por eso es en definición de deporte, ¿no? El deporte colectivo es la cohesión, o sea, la cooperación y cohesión del grupo es fundamental, es una definición, ¿no? Del deporte colectivo. Y yo creo que toda esa suma, dentro de los egos que puede haber egos sin problema, pero saber controlar o catalizar, bueno, yo soy así, ¿no? Porque las personas muchas veces son así, pero entiendo que mi compañero me aporta, me hace mejor y que ayuda a que todo esto vaya río abajo, ¿no? Para, Sí, para, para sí, conseguir objetivos. efectivamente. Efectivamente. Al final el entrenador tiene que conseguir crear, el entrenador y los propios jugadores y jugadores también, no solo el entrenador, tienen que intentar crear un entorno de trabajo deportivo en este caso, donde haya espacio para la comunicación, aceptación de la crítica constructiva siempre, o sea, no decir Total. cosas como qué malo eres o qué mala eres, porque eso realmente sí, Es vale, muy despectivo bien, y no, estupendo. ¿Y qué aporta? ¿No? Entonces, crítica constructiva, por supuesto, para mejorar. Y yo creo que al final, sobre todo deportistas que quieren seguir mejorando y quieren ganar y demás, están abiertos al cambio, están dispuestos a cambiar. Lo que sea ese cambio, no voy a entrar ahí. Pero lo bueno que hay, y creo que tiene el mundo del deporte y los deportistas, es que siempre están abiertos a cambiar, porque eso implica una mejora para ellos, a nivel deportivo sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Tenemos que facilitar ese cambio, sobre todo los que trabajamos en el cuerpo técnico. Y ahí entrenador, asistente, preparador físico, médico, fisioterapeuta, todos los miembros del cuerpo técnico. Si facilitamos, si creamos un ambiente de empatía, de apertura a la comunicación, de hacer partícipe a los jugadores, muchas veces los jugadores se creen que no son partícipes en tomas de decisiones. Y no estoy diciendo con esto que las decisiones tienen que ser consensuadas siempre con el equipo y el entrenador. Habrá momentos que el entrenador para eso está y esa es su función, tomará sus decisiones, y habrá otros momentos que también hay que dejar espacio para que los deportistas tomen, tomen decisiones que afecten también a todo, sean partícipes de
de la toma de decisión también, ¿no? Y eso tiene que ser algo fundamental para los deportistas. Con eso, probablemente controles el ego también, muy probablemente. Y bueno, volvemos a lo de los tips, ¿no? De ese estrés. Ha comentado, a ver si ahora, Sí, la el ansiedad, tema de... las preguntas después las preguntas después de jugar, ¿no? Sí, Ha comentado efectivamente. también. Y sobre todo, ¿qué pasa? Un tip para controlar el estrés o la ansiedad precompetitiva. Rutinas o rituales que tengan los deportistas suele funcionar, y sobre todo es la respiración. La gente no es consciente de lo importante que es la respiración, sobre todo en la actividad, en la activación fisiológica y sobre todo también en el bienestar. Meditación, sobre todo, es respirar. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, les digo a todos, a los jugadores, sobre todo a los niños más pequeños, respirar es muy importante, y se ríen. Porque dicen, claro, pero es que sabemos respirar. Y digo, sí, Claro, evidentemente, si no, todo el mundo no podríamos vivir, pero la cuestión es respirar bien, saber respirar de forma correcta, desde no simplemente el aire de los pulmones, sino de la actividad abdominal o del diafragma, ese que realmente trabaja la respiración. Y si nosotros sabemos controlar la respiración en momentos de estrés, probablemente sepamos afrontar esa situación muchísimo mejor. Mi consejo general de todo esto: ejercicios de respiración. Siempre, siempre. Entrenamiento y partidos. Y eso pero ayudará previos mucho. al entrenamiento del partido. Y durante también. Por ejemplo, yo siempre lo digo mucho. Te pitan un 7 metros, ¿vale? En el momento en que pitan un 7 metros y tú sabes que vas a lanzar el 7 metros, ya puede empezar la respiración, ¿vale? Muchas veces también, incluso en balonmano, en ataque, ¿no? En ataque, que a lo mejor tienes más control del tiempo del partido, del tiempo de la acción, De la ¿vale? situación. La situación, efectivamente. Es un buen momento para, a lo mejor, contar hasta 5 respirando, inspirando aire, y contar hasta 5 expulsando el aire. Es un buen momento, porque realmente no estás, si estás en defensa es más complicado, porque estás intentando robar el balón, estás intentando, ¿vale? Por ejemplo, un balonmano específico, ¿no? El tema en el ataque, es un buen momento para respirar. Estás en el banquillo, buen momento para respirar. En los entrenamientos, pausa para beber agua, un buen momento. Estás haciendo un descanso, es un buen momento para hacer respiraciones. Que no te Al estoy, final, dime, sí, dime. no te estoy pidiendo que estés 5 minutos respirando, evidentemente no, pero a lo mejor con 30 segundos o 20 segundos es suficiente si lo has entrenado bien. Ya. ¿Vale? Al final, eso que cuentas que se ríen de la respiración y eso, pues me pasa a mí también en mi propio, en mi entorno, ¿no? Nosotros los entrenadores también realmente no nos daríamos cuenta de lo poco que sabemos respirar, o sea, en la población general, ¿no? Y yo, por ejemplo, y muchos entrenadores, lo primero que hacemos cuando viene un cliente y evaluamos y tal, es enseñarlos a respirar. O sea, Sí, porque normalmente no controlamos, en este caso, no para relajar quizás, o sí, o para relajar musculatura accesoria, o está relacionado con los problemas de dolores lumbares y tal, por el diafragma, ¿no? Por la conexión tóraco-lumbar de la fascia, pero en este caso lo hacemos para también ese control motor que nos ayuda a que en ejercicios posteriores o en progresiones haya un control de la respiración y tu respiración te ayude a mejorar y rendir mejor en cada ejercicio o en cada tarea que se le mande, ¿no? Y lo primero que haces, tú tumbas a una persona o lo que sea y le enseñas a respirar y muchas veces se te quedan como, oye, pero es que yo te he contratado para entrenar, ¿sabes? Para hacer sentadilla, no... Bueno, pero espérate, es que esto es una pirámide que no queremos empezar por arriba, que queremos empezar por abajo, ¿sabes? claro, 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 claro. Sí, totalmente. La respiración, incluso también te diría otro tip más, hay habilidad psicológica, visualización. ¿Vale? La visualización es súper importante. Yo muchas veces les digo a los jugadores, antes de entrar en vestuario, vamos a un pabellón, antes de entrar en un vestuario, dar una vuelta por la pista. Quedaron en el centro de la pista, a lo mejor no hay nadie todavía, no hay espectadores, no hay nada, a lo mejor está el equipo contrario, bueno, vale, o en el área mismo, y
tienes 5 minutos para hacer imaginación o visualización. Si lo has entrenado, con 5 minutos es suficiente. Y eso eso te va a ayudar también a mejorar la confianza, porque estás más tranquilo, estás más a gusto, estás más cómodo, estás familiarizado con el entorno en el que vas a jugar y listo. Entonces eso también te va a ayudar. Entonces esos son tips también. Volvimos a lo mismo, las destrezas y habilidades psicológicas, que yo creo que una parte importante es los entrenadores podrían ser los más indicados para implementar ese entrenamiento en destreza y habilidades psicológicas. Bajo supervisión de un psicólogo, muchas veces lo que yo hago con los entrenadores es enseñarles las técnicas y después son ellos mismos los que lo enseñan a los deportistas. Con lo cual, la aceptación es todavía mayor, porque no es, Claro. oh, el psicólogo que... No, no. Es su referente y a lo mejor tú no lo eres en ese caso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A lo mejor estoy durante unos 3 meses trabajando con un equipo y claro, a lo mejor mi relación no es la misma que los entrenadores con los jugadores. Entonces, claro, la aceptación va a ser mucho más grande por parte de los entrenadores, como tú bien has dicho. Con lo cual, yo creo que mi trabajo, sobre todo un trabajo de un psicólogo con respecto a los entrenadores, en ese sentido, me parece fundamental para que después sean ellos, bajo la supervisión del psicólogo, que cuando sepan hacer las técnicas de relajación y visualización, incluso el establecimiento de objetivos, que sean ellos los que lo imparten también a los jugadores y que lo enseñen. Pues cambio un poquito de enfoque, ¿vale? Seguimos con cómo afrontar, ¿no? Pues, he utilizado, o cómo controlar, cómo afrontar para las preguntas, pero esta vez, como el martes hablamos con Jorge, la lesión del ligamento cruzado, me gustaría preguntarte cómo afrontar una lesión que a una persona la deja 13 meses, 12 meses, 14 meses, 9 meses, sin lo que más le gusta, que es el balonmano en este caso, ¿no? Quiero que dé igual tips, porque si no se nos va esto a 2 horas, tips concretos, cómo lucharía eso, porque creo que, y yo lo sé de práctica diaria, que es fundamental la psicología, por lo menos en las lesiones, todas las lesiones, claro, una lesión que te deja tanto tiempo fuera y que te merma tanto, porque no solo te merma porque ya no haces lo que más te gusta, sino que encima tu estética y tu rendimiento particular pierdes masa muscular, te duelen las cosas, entonces todo la retroalimentación no es positiva, o sea, es totalmente negativa, porque lo que va pasando ves que va en peor, o sea, tú te lesionas, claro, y antes de operarte todo va a peor, o sea, empeoras todas las cualidades, ¿no? Y me gustaría que la lesión del ligamento cruzado en relación a la entrevista anterior, pero bueno, en general todas las lesiones, pero es que es una lesión que te deja muy fuera. Sí, efectivamente, sí. Sí, sí, y quizás es una de las que a lo mejor más se dan en el balonmano, ¿no? También. Sí, es una lesión que evidentemente te deja fuera durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa? A nivel psicológico pasa una serie de cosas, ¿no? Una es que se rompe tu herramienta de trabajo, porque al final los deportistas trabajan con su cuerpo y no es como alguien que a lo mejor trabaja con un ordenador, se rompe el ordenador, se compra otro y se acabó. Claro. Lamentablemente... No es una máquina que puedes quitar un aparato que es un sistema complejo. Efectivamente. Entonces hay un sentimiento de inutilidad, ¿no? De decir, hostia, que a lo mejor no valgo para nada. Son sentimientos que son pensamientos que pueden ocurrir, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco eso. También importante es la pérdida del sentimiento de pertenencia. Si al final yo estoy en un equipo, he estado durante los 3 primeros meses de la temporada y pretemporada en el equipo, 18, 19 personas, soy parte del equipo, lesión, y a lo mejor estoy 12 meses fuera. Claro, yo a lo mejor digo, hostia, es que ya siento que no soy parte de este equipo, porque no estoy jugando, no estoy entrenando, no estoy participando en las victorias, no. Entonces, hay que tener en cuenta, efectivamente, hay que tener en cuenta eso. Y también una cosa que pasa mucho es la soledad del atleta lesionado, que muchas veces el atleta se siente solo. Es decir, me he lesionado, claro, pérdida de sentimiento de pertenencia, no puedo entrenar, si estoy en el equipo, en un club donde no es mi casa, mi familia está fuera, pues estoy más solo todavía, ¿no? Entonces muchas veces lo que se ve es como que
también se aísla de todo un poco y decir, vale, y al final el sentimiento de soledad se vuelve aún mayor, ¿no? Y quizá por un motivo o por otro, los entrenadores, cuerpo técnico y tal, a lo mejor no pueden estar tan pendientes de un jugador lesionado porque evidentemente tienen más jugadores, tienen, no sé si Claro, son 18, tienen 17 con los que estás pendiente, y claro, y a lo claro. mejor, evidentemente, sus necesidades se centran más en los jugadores que sacan adelante los partidos o lo que sea, ¿vale? Claro. Pero también muchas veces se nos olvida un poco de decir, hostia, a lo mejor hay que hacer algo más de decir o de enviar un WhatsApp o de llamar, oye, ¿cómo estás? Sino que a lo mejor estar a lo mejor 10 o 20 minutos con ellos o con ellas cuando están en el gimnasio del pabellón, ¿no? Para evitar ese sentimiento de soledad y que ese jugador, esa jugadora diga, hostia, vale, no es solo el fisio o no es solo el médico o no es solo el preparador físico o el readaptador si tengo un cuerpo técnico de la hostia y tengo, o el psicólogo si está ahí también, sino que, bueno, Mi estás entrenador, ahí. que es el más importante para mí, Claro, siempre. efectivamente, efectivamente. Entonces son tips que, por ejemplo, al entrenador y después a los jugadores, evidentemente es una situación muy estresante. Yo les diría, si necesitan ayuda, que la busquen, que no pasa nada por buscar ayuda psicológica en este caso, o ayuda, cualquier otro tipo de ayuda que les venga bien a ellos. Eh, es muy importante eso. Es muy importante tener la confianza en tu médico, en el preparador físico, en el fisio o lo que sea. Si hay un Hablar. fisio, efectivamente, si hay un fisio que por lo que sea, tú como deportista no tienes confianza, bueno, pues a lo mejor lo bueno es decir, mira, hablarlo y decirlo, mira, sinceramente, esto no funciona, necesito otro fisio. Y hablarlo también, porque al final a la larga eso es peor. Porque al final Claro. vas al fisio. Es que el fisio, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que parece que no Esto, hago nada, esto. parece que no hago nada, no mejoro, no mejoro, no mejoro. Entonces Es más importante, antes que el conocimiento, las relaciones interpersonales que volvemos a lo puedan mismo. existir. Exacto, exacto, Puede ser efectivamente. bueno, pero no tener la cercanía suficiente necesaria porque muchas veces sabiendo menos, pero siendo más afectivos, quizás solucionemos ante una lesión por el mero Efectivamente. hecho de que la mentalidad y la psicología de cada uno es más fácil de llegar o hace que nos recuperemos antes, ¿no? Efectivamente. Y una cosa que digo siempre también es no tener prisa. Establecer objetivos realistas, ¿vale? Una lesión de... Por más que el médico te diga 9 meses y tú dices, vale, quiero estar recuperado o recuperada en 7. Bueno, Claro. Que es lo que apunta Juan Mier, va, ¿no? El vamos problema es a que, eso. No lo he leído eso. No lo he leído es eso. que Bueno, muchas sí, vale. Dime. ¿lo lees? Sí, sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Sí, claro. Lo de 3 meses, creo, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Qué pasa? El jugador quiere estar lo más pronto posible jugando otra vez, Ah, lógico. Al final son muchas cosas que pasan, pero pues bueno, lo mismo, hay que cuidarse uno mismo primero. Entonces, lo primero aquí ya no es cuando vuelvas a jugar, sino lo importante es recuperarte lo primero. ¿Qué tardas? ¿10 meses? ¿12 meses? Si un jugador en tu equipo ha tardado 6 meses en recuperarse y le va bien, vale, ha sido él. No creo que haya la evidencia, y aquí los fisios y los médicos probablemente me pueden corregir, no creo que haya una evidencia científica que diga el ligamento cruzado se cura definitivamente a los 6 meses. No sé, creo que no, no. Por lo que entiendo, creo que no. Entonces depende. Es verdad que hay un plazo, más o menos, a lo mejor está entre los 7 y los 12 meses, pero eso también depende de cada uno. Y depende también del estrés emocional que le represente esa lesión. Hay muchos factores, como hemos dicho al principio también. Al final, todo esto es multifactorial, ¿no? Pero volviendo a los tips, una cosa que recomiendo mucho, que lleven un diario o que escriban sobre su lesión, pero que 10 muy minutos al interesante, día. muy 10 interesante, minutos. interesante. Tampoco pido que abran un diario y digan, mi querido diario, día 1 de la lesión. No, no, no estoy diciendo eso, sino simplemente que a lo mejor, Sensaciones, cosas. efectivamente, durante 10 minutos o 100 palabras al día, que escriban 100, 50 o 100 palabras al día sobre su rehabilitación.
Si quieren que lo dibujen también. Si son buenos dibujando, pues pueden dibujar una rodilla, pueden dibujar un balón de balonmano, pueden dibujar, si se sienten tristes, pues lo que para ellos representa la tristeza, o si se sienten mejor o tal. Entonces, para que vean, porque ¿qué pasa? Muchas veces hablas con los jugadores, es que no mejoro, es que no mejoro, es que no mejoro, y pierden un poco la perspectiva, ¿no? Es decir, vale, pero mira dónde estuviste hace una semana y lo has puesto tú con tus palabras, y mira dónde estás hoy, ¿no? Brutal, brutal, me parece brutal, tío, de verdad. Me Entonces, y parece claro, tienen que tener en cuenta también que evidentemente en tu proceso de recuperación habrá días que estarás mejor y habrá días que estará peor. Y algo que digo en general, y aprovecho este momento para decirlo, que está bien si no te sientes bien, que no pasa nada, no pasa nada. No, si no estás bien, no pasa nada. Está bien no estar bien, ¿vale? Entonces, simplemente hay que aceptar eso. Se acepta, ¿vale? No todos los días puedo incluir, igual que no todos los días puedo dar el 100%. Ojalá todos los días pudiera dar el 100%. Pero habrá días que a lo mejor da el 90, el 80, el 70 y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿vale? Entonces, simplemente es, vale, hoy no estoy bien, no pasa nada. Si si me sigo encontrando mal durante X tiempo, pues a lo mejor necesito buscar una ayuda, vale, pero no pasa nada. Y vuelvo a lo mismo, es importante aceptar y decir, no pasa nada si no estoy bien. Es que no pasa nada, en absoluto. No pasa, aceptar. En nuestra vida no es todo, siempre somos felices, todo está todo bien, siempre a todas horas. Eso creo que es prácticamente imposible. Eh, pero bueno, son momentos y ya está, y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa. Saber afrontarlo, saber eh, 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 bueno, o desgranarlos un poco y verle el sentido, cómo puedes darle la vuelta y de ellos aprender para por si vuelve a salir, que volverá a aparecer, ya tener esas técnicas particulares o individuales para poder luchar contra lo que venga. Al fin y al cabo, es un partido, o sea, esa lucha contigo mismo es un partido de balonmano. O sea, tú puedes meter gol y hay un contrincante o un equipo contrincante que lucha para que no lo haga. Entonces tú tienes que buscar las maneras para poder entrar en ese 5-1, en ese 6-0 o lanzar y que el portero no te la pare, ¿no? Efectivamente, sí, totalmente. Voy a por la última preguntilla, ¿vale? Si Vale. tienes algún tipo que se te ocurra de la lesión, vuelve sin problema, si se te ocurre, ¿vale? Pero Vale. me ha encantado, o sea, me ha parecido brutal, lo he apuntado para clientes que yo tenga y para jugadores, me ha gustado mucho y creo que es súper importante el no perder la perspectiva, el que vea que es necesario para él que la gente que le está ayudando no le está mintiendo o que está más cercana a él no le está mintiendo, que quiere ayudarlo y que tiene que confiar en un círculo, ¿no? de profesionales, al fin y al cabo, Exacto. multidisciplinar en este caso, para afrontar esa lesión tan dura, tanto en amateur como en la élite. En la élite más porque cuesta dinero que ese jugador no esté jugando. Efectivamente. Entonces, es más importante. Pero es muy importante eso, que no perder la perspectiva y yo creo que la perspectiva y la relación que tengas con el profesional o los profesionales con los que te estás rehabilitando y también evidentemente tener la confianza en uno mismo de decir, vale, me voy a recuperar. Estoy en el proceso, dentro de 12 meses estaré en otro proceso, o dentro de 4 estaré en otro proceso, ¿no? O sea, es que al final son situaciones cambiantes que tenemos día a día. Incluso hay cosas peores que una lesión, entre comillas, ¿no? O sea, totalmente. Por ejemplo, que hilo ya me viene perfecto hilar como esta situación que estamos viviendo ahora mismo. O sea, y ahí viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo afrontar esta situación de confinamiento, tanto la actual que estamos confinados como la posterior cuando salgamos de este confinamiento, ¿no? ¿Cómo lo afrontas tú para un deportista? Claro, vale. Sí, es verdad que esta situación, que bueno, es algo excepcional, ¿no? Sí que creo que ¿cómo decirlo? Nos ha impactado mucho y sobre todo a deportistas, porque claro, al final los deportistas son gente que necesitan espacio y recursos para trabajar y no es alguien que a lo mejor diga, estoy trabajando en una oficina, puedo trabajar desde casa, teletrabajo. Al final, si yo tengo una pista de balonmano,
necesito mi 40 por 20. No es lo mismo lanzarle a la pared que lanzar a 40 metros. Eso es. Si soy de la selección olímpica de remo, no es lo mismo remar y poner resistencia a los remos que meterme en el agua y el viento. Entonces, ¿cómo podemos? Yo creo que aquí la clave es eh, 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 cómo podemos hacer que el espacio de trabajo que necesitemos sea lo más adecuado posible a nuestro deporte. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo creo que es un momento para parar un poco y decir, vale, ¿qué puedo hacer? Mantenerme físicamente activo. Creo que por lo que he visto en redes sociales, los preparadores físicos de los clubes están enviando material de trabajo, propuestas de trabajo. Si los equipos pueden equipar con pesas, con balones medicinales, con goma, lo que sea, a sus equipos, estupendo. Y yo diría, ¿qué pasa? Como jugador de un equipo, ¿vale? Si yo entreno normalmente con mi equipo en el gimnasio, pues voy a intentar hacer lo mismo, pero online. Es una estrategia que se me ocurre, ¿vale? Ahora hay plataformas online tipo, no quiero hacer publicidad, pero no es publicidad porque no me pagan, pero bueno, tipo Zoom o lo que sea, que ahora se han dado, que es, te puedes conectar online y puedes hacer, si tu equipo va al gimnasio el jueves a las 6 de la tarde, pues que todo el equipo se conecte el jueves a las 6 de la tarde y haga la sesión preparatoria o la sesión del gimnasio. ¿Mm? De compañeros que lo están haciendo y me parece Efectivamente, al final, efectivamente. al final, dentro de la élite, porque vamos a hablar de la élite un poco porque es más complicado, ¿no? Porque depende mucho de su rendimiento. Un amateur, pues bueno, no va a entrenar, se acaba, Bueno, muchas de nuestras ligas se han acabado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sí, sí, pero sí, al sí. final la élite que depende de eso y tal, y depende y tiene mucho más importancia. Al final, tú lo que quieres es que el deportista se aleje lo menos posible del mundo del balonmano y del entrenamiento. Entonces así lo tienes como controlado, entre comillas, para que, hey, no te despistes, que nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Hey, no te despistes, hey, aquí Efectivamente, estoy. Bueno, efectivamente. como decía Roger, ¿no? Hablar, que él hablaba todos los días con los jugadores, que le preguntaba cómo estaban, que ese acercamiento hace que estemos entrenando, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Incluso también, ya no solo tema de entrenar, si por ejemplo el equipo está acostumbrado a que un día a la semana se junte para una cena de equipo, o un almuerzo de equipo, o una merienda de equipo, o lo que sea, que lo hagan también, que lo sigan haciendo, pero de forma Claro, online, ¿vale? Que no es claro. porque estemos encerrados en casa y más ahora con todas las tecnologías que tenemos, ¿vale? Hay muchas opciones para seguir en contacto y por lo menos que esa unión o esa cohesión de equipo eh, no desaparezca del todo o se minimice lo menos posible, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro, ¿qué pasa? Normalmente los deportistas, sobre todo los de élite, creo, durante mucho tiempo, durante el año, son personas que están acostumbradas a estar guiadas por alguien, entrenador, preparador Totalmente. físico, fisioterapeuta, quien sea. Son Entonces, poco autónomos. Es fallo de... efectivamente, que no quiere decir, no estoy diciendo con esto que sea malo o bueno, sino simplemente una situación nueva que normalmente ellos están acostumbrados a que el entrenador vaya y diga, vale, esto, oye, esto, y ahora es verdad que disfrutan un poco más de autonomía, ¿no? O de libertad, entre comillas, de decir, no tengo a nadie ahora mismo que me diga a 7 series de 2 reps de no sé qué, no sé, ¿vale? Entonces es una adaptación que los atletas tienen que hacer realmente. Y también yo creo que otra de las cosas también importantes en esta época, que ahora no hay estrés por la competición, es decir, los entrenamientos que estamos haciendo, efectivamente, la competición vendrá o no, no lo sé, no depende de mí, no depende de nosotros, no sabemos si, yo qué sé, si se volverá a jugar esta temporada o no, yo qué sé. Pero ¿qué pasa? Normalmente los psicólogos, sobre todo, cuando estamos en temporada, muchas veces vemos que lo importante, y evidentemente lo más importante es trabajar para el partido. Entonces, a lo mejor el trabajo psicológico se ve un poco influenciado por eso. Pero ahora que no hay partidos, sería un buen momento para que los jugadores y las jugadoras se dediquen tiempo a ellos mismos para meditar, relajar, visualizar, y sea un buen momento para incorporar ese tipo de entrenamiento a sus rutinas. ¿Vale? Correcto.
Porque ahora mismo no tienen presión de, es que no puedo porque el sábado estoy muy pendiente de, tengo que ver. No, no, ahora mismo el sábado o el domingo que normalmente tienes partido, eso ya no ocurre. Ya no Entonces, existe. ya no, efectivamente, ahora mismo no hay nada, volvamos a lo mismo, no hay ese estrés de competición y no está todo centrado en la competición. Ahora creo que es importante pararse un poco y decir, vale, vamos a aprovechar este tiempo para nosotros mismos. Que también te digo una cosa, yo creo que este tipo de cuarentena y tal y como estamos ahora, que siempre tenemos que estar haciendo algo, ¿no? Es como que si no estamos haciendo nada, me Sí, es vuelvo, como me ansiedad, siento inútil, claro, claro. ¿no? Tengo que hacer algo, esa necesidad de, ese sentimiento de hiperproductividad, ¿no? Eso es. Que Pero que, parecía que teníamos antes, pero es que seguramente antes no valorábamos ese tiempo que teníamos, que teníamos eh, efectivamente, a lo mejor antes, exacto, como podíamos salir de casa, pues estábamos que si trabajo, que si gimnasio, que si pabellón, que si no sé qué, salir con tal, y ahora evidentemente tenemos más tiempo para nosotros y habría que aprovecharlo. Y está bien, antes he dicho, está bien no estar bien y ahora digo, a nivel psicológico, está bien a veces no hacer nada y desconectar y quedarte en el sofá tumbado o tumbado en la cama. No pasa nada, está bien, eso es. no es Yo creo, nada malo. yo creo que un punto de vista que tengo y una opinión es que esto hará, o espero, ¿no? Que haga, a mí creo que me va a servir para que cuando termine todo esto, la gente valore más cosas que antes no valoraba y que aprenda o que sirva como de aprendizaje, no solo al mundo entero a nivel gobierno, etcétera, por sanidad, por cosas, ¿no? Que puedan desembocar o las consecuencias que puedan tener esta pandemia, ¿no? Pero ya a nivel personal, oye, voy a valorar que cuando tenga un ratito con mi familia voy a muerte, porque ahora he tenido mucho tiempo y no, Sí, y no. no, O voy a valorar cuando la desconexión, o voy a valorar el abrazo de alguien, o voy a valorar muchas cosas, ¿no? Yo creo que al final, cuando entramos, igualmente que entramos en una monotonía, quizás de trabajo, de mm, entrenamientos y tal, ahora hemos entrando en una monotonía de me levanto, intento hacer algo, voy a hacer deporte en casa, exacto. tengo que leer algo, tengo que informarme de algo, etcétera, etcétera, ¿no? Al Efectivamente, final, sí. son, Vuelvo a son lo mismo, ¿no? Sí, esa hiperproductividad. Pero volviendo a lo mismo, creo que ahora con tips para afrontar esta cuarentena, seguir estableciendo rutinas. Y yo diría, si por ejemplo tienes que hacer tu entrenamiento, si lo quieres hacer de forma individual y si se puede hacerlo por la mañana o a primera hora, eh, dejarlo casi todo hecho durante las primeras horas del día o de la mañana para después tener tiempo para ti y poder disfrutar tu tiempo, aunque sea en casa, pero de la forma que tú quieras, ¿vale? Entonces yo creo que seguir estableciendo rutinas, a lo mejor un poco más flexibles, no flexibles, pero creo que otro tipo de rutina, porque a lo mejor cuando tienes que ir a trabajar, tienes tus horarios y tal, pero deberías mantener lo mismo, aunque estés en casa, sigue manteniendo rutinas. Eh, Intentar hacer el trabajo a primera hora. Eh, y asimismo, tener tiempo para desconectar. Y yo creo que estos son quizás las tres claves que yo podría darle a los deportistas también. Redes sociales y tal. Bueno, ahora mismo no tiene muchos partidos que compartir, ni acciones deportivas, ni nada por el estilo. A lo mejor un buen momento para tomar un poco de distancia de las redes sociales y centrarte realmente en uno mismo, que es importante también. Y volvemos a lo mismo. Antes que he dicho, escribir en, durante la lesión. A lo mejor está bien ahora mismo un buen momento que no tenemos esa presión. escribir. Escribir sobre uno mismo, reflexionar, ser reflexivo. Eh, Cómo me siento hoy, qué he hecho hoy, cómo he aprendido algo hoy de lo que he hecho hoy, he aprendido algo de cómo me siento hoy. Todo eso nos va a ayudar a la segunda parte de tu pregunta, es para después llegar a la competición. Porque yo creo, por ejemplo, esto, si lo afrontamos de una forma positiva y no nos estamos quejando todos los días que ves que no puedo salir, que no sé qué, tal, al final esto nos va a ayudar a afrontar situaciones no quiero decir parecidas, pero situaciones que pueden ser O que adaptado. impactantes, por ejemplo, Juegos Olímpicos, ¿vale? Estoy con mi entrenador en los Juegos Olímpicos y tal, y de repente
por lo que sea, mi entrenador recibe una llamada de su familia, de su casa, y se tiene que ir. Por un motivo, ojalá nunca pase eso, pero puede pasar. Ojalá mi entrenador de un momento para otro se tiene que ir. Hostia, que son los Juegos Olímpicos y a lo mejor compito dentro de 2 días, ¿sabes? Y a lo mejor puedo pensar y decir, vale, yo estuve en cuarentena hace un año. Fue una situación excepcional. ¿Cómo afronté esa situación? Ok, estupendo. ¿Puedo utilizar más o menos puedo utilizar mi experiencia de cómo afronté esa situación ahora mismo, en esta situación que mi entrenador se ha tenido que ir? ¿Puedo afrontarla? ¿Sí o no? Categorías inferiores. Voy a un CADEVA, voy a un campeonato de selección española, de selecciones autonómicas. Lo mismo, mi entrenador de repente se tiene que ir. Hostia. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos mi Sí, segundo y segundo. ayudará a ser más autónomos a los jugadores, al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que tenemos que ver esto como, y esto a lo mejor puede ser un poco como dice Juanmi ahí, que veo psicología barata, una oportunidad, una experiencia nueva y tenemos que aprovecharla dentro de lo posible Sacarle y al final sacarle partido para futuras ocasiones. Pero sacarle partido no es decir, tengo que pensar en positivo. Vale, he sobrevivido a una cuarentena y listo. No, no, hay que saber trabajarlo. Y por eso digo, escribir, reflexionar sobre uno mismo, entrenar la relajación, la visualización, seguir haciendo mis rutinas, ¿vale? Al final es adaptarme a un nuevo entorno que antes a lo mejor no estaba tan adaptado. Por ejemplo, antes no estaba adaptado a trabajar en casa y ahora sí, ¿no? Entonces, es adaptarme al entorno en el que estoy. Que estoy en los Juegos Olímpicos y mi entrenador se va, pues me tengo que adaptar a esa situación. ¿Cómo lo Claro, puedo hacer? Mi experiencia anterior a lo mejor me ha ayudado a hacerlo. Entonces está yo creo claro. que o en un partido o en lo que sea, son situaciones de las que podemos aprender siempre y cuando se ha trabajado durante esta cuarentena, Es ¿no? que totalmente de acuerdo, vaya, totalmente de acuerdo y yo creo que hemos culminado una charla bastante bien estructurada, ¿no? Que hemos ido de lo más general a la Mm, lesión a lo que está pasando ahora, ¿no? efectivamente. Y creo que ha sido, vamos, súper interesante. Yo he apuntado muchas cosas, es algo que también no domino, ¿no? Y quería incluso pensaré contactar con otro psicólogo para que dé otro punto de vista Por y que supuesto, podamos hablar de otras totalmente, cosas, porque totalmente. quiero que intervengan muchos profesionales del mismo enfoque o Mm. misma profesión, pero con Por distintas supuesto, no, perspectivas. no, totalmente, me parece una gran idea. Y ya te digo, para que todo, yo sigo aprendiendo de psicólogos deportivos con los que trabajo, con los que conozco, leo sus trabajos, sus publicaciones y tal. Así que, no, no, Una me parece pregunta, estupendo. Dime. ¿algún libro que pueda apuntar a la gente para ir entendiendo un poquillo más de esto, de la psicología deportiva o que puedan usar para individualmente en su vida diaria, tanto jugadores Ujú. como entrenadores, como el que quiera, ¿no? Que recomiendes. Eh, sí, hay un libro. Bueno, yo tengo Jugar con el corazón de Checospar, por ejemplo, que no sé, no es mucha Sí, psicología, pero bueno, es sí, pero algo mira, es un emocionante. libro sobre todo para entender cohesión de equipo, cultura, manejo de egos y todo. Se llama, en español creo que se llama Legado. El autor es James Kerr, Kerr, y es la historia de los All Blacks, del equipo de rugby de Nueva Zelanda. ¿Cómo se Eh, llama, perdón? creo que se llama Legado en español, y de James Kerr, que es, bueno, y te explica un poco la cultura deportiva bueno, la cultura y la cohesión de grupo de los All Blacks, de la selección de rugby de Nueva Zelanda. Un libro bastante interesante, no está escrito por un psicólogo, es un periodista deportivo, si no me equivoco, pero la verdad que se puede aprender mucho de cómo gestionar equipos y también para los deportistas a nivel individual, de cómo gestionarse ellos mismos también. Se me, Eh, se me viene
el de Tony Nadal con Nadal, ¿no? Sí, Hay uno de también. Nadal con el que no ahora Otro, mismo. otro también que recomiendo es el de Andrea Agassi, Open. Sí, también te iba a También, comentar. bastante ¿Cómo se- interesante. Open se llama el de Andrea Agassi. Y ahí ha comentado Rubén la psicología aplicada al balonmano de Tony Gerona, que supongo que será Sí, un... es un libro específico de balonmano y es bastante práctico y aplica muchas cosas a lo que es el entrenamiento del balonmano. Hay ejercicios de que te dicen de qué tipo de ejercicio hacer para la atención o la concentración en ataque y en defensa. Vale. Eh, Seguramente se me pueden ocurrir muchos otros, pero yo creo que ¿No Open crees ya... que te hablen a ti por privado si alguno quiere alguno más y ya está? Efectivamente, sí, 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 ¿Vale? sí, sí, totalmente, Si totalmente, hay sí. alguna pregunta que no hay preguntas arriba, no hay más preguntas para finalizar esta magnífica charla, que ha sido No, magnífica. ya te digo, el que quiera conocer algo más, el que quiera hablarme sobre algo más en concreto o alguna recomendación, tanto a nivel científico como a nivel más lúdico o de libros, que me escriba por Instagram, que se conecte y encantado de ayudarle. Perfecto. Pues yo creo que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, Seba. Impresionante, de verdad. Gracias a ti, Pablo. Encantado de conocerte, que no te conocía. Igualmente, igualmente. Y bueno, espero que hayas estado a gusto y que un placer. Vamos, ya sé a quién preguntar cuando necesite pues, cosas de este ámbito, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sin duda, Pablo. Si tienes cualquier duda o lo que sea, cuando todo esto vuelva un poco a la normalidad y volvamos a las pistas y a las competiciones, eh, para todo el mundo, quien quiera también que me escriba. Y nada, gracias por la charla. He estado bastante a gusto y nada, gracias por la iniciativa también de este tipo de charlas para todos. Así que nada, muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes de nuevo. Ya Efectivamente. no nos vemos hasta el lunes. Mañana descanso. Por fin, descanso un poco.